Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos a la Televisión Canaria. Gracias por estar con nosotros un día más. Nos acompaña hoy Francisco Rodríguez Machado, de Los Machado, que es un apellido con mucho peso, y que acaba de publicar un libro en Ediciones Idea, Monólogos y Diálogos Festivos, que es un homenaje a su madre, doña Luisa Machado, que es mucho decir. Vamos a averiguar todo esto. Don Francisco, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hombre, no, gracias a ustedes también por recibirme, ¿no? Esto es un homenaje a su madre, este libro. Bueno, sí, sí. La verdad que sí, en parte, pues yo, y además lo puse yo de entrada, la figura de ella. La foto de ella, ¿eh? Estamos viendo la foto de doña Luisa Machado. Y cogí una foto que me gustó mucho, que la tengo yo en casa, una foto de ella joven, que precisamente está actuando en el Teatro Leal de La Laguna. Teatro Leal. Esa foto está. Y entonces, pues, me gustó y la puse. Y los primeros monólogos de ese libro, pues, son de ella. Los dos primeros. Los dos primeros, Incluso sí. el primero fue el de su debut en un histórico programa de radio, El Gong. La misión del gong, sí. La misión del Gong. Que no le tocaron el gong. Porque si le tocaban el gong, mala cosa. Al que tomaba el gong no podía actuar. Era que se había equivocado o que era muy malo. O... Exacto, sí. Y entonces ella, pues actuó pensando que como nosotros estamos en la península, a ver si la escuchamos a ella. Ustedes estaban fuera, estaban en la península. Mi hermano mayor, Leocadio, y yo estamos en Madrid. Yo estaba estudiando mecánica y él estaba ya en Madrid. Y mi madre precisamente actuó en la misión del gong porque pensaba que la estamos oyendo en Madrid y no le tocaron el gong y tuvo que actuar después en el teatro, en el Royal Victoria. El Royal Victoria empezó porque ese era el premio, al que no le tocaban el gong iba al Royal Victoria y empezó su carrera. Porque doña Luisa Machado, su madre, que es una figura importante en la historia de la radio en Canarias, ella creó la figura de Seña María y, las voladas de Seña María, y grababa las voladas de Seña María en el lenguaje popular campesino. Exacto. Aquí tiene usted en el libro, publica en efecto las primeras que ella hizo, Jablar por el rayo, buenas tardes nos de Dios, yo hace rato que espero a que me tocara el turno para hablar por ese bujero. O sea, era en el lenguaje campesino. Exacto, sí, sí. Hizo muchísimos programas de radio. Sí, sí. Bueno, yo tengo esto lo tengo en casa guardado. ¿Ah, ¿no? sí? Y la verdad que hizo... ¿Lo conserva usted eso? Sí, lo conservo todo. Escrito por ella, de puño y letra, ¿no? Y se publicó un libro, pero una parte nada más de lo que ella hizo, ¿no? Porque ella estuvo... Yo lo leí ese libro, le comentaba antes, un librito que salió publicado en su día. Sí. Una parte nada más de... Exacto, esto, el más lo tengo en casa, ¿no? Pero la verdad que... Hay que publicarlo algún día, todo lo que ella escribió. Sí, supongo yo, claro. Ella recogía, este modo de hablar campesino lo recogía del pueblo donde ella daba clase. Ella estuvo en La Guarcía un par de años y luego en Valle Tavares, que estuvo 30 años. 30 años en Valle Tavares. Y aparte de eso, después, incluso una vez jubilada, que se pasó a Bajamar, estuvo en Bajamar, cualquier cosa, anécdota de campo y tal, venía, doña Luisa, mire, ¿qué tal? Que dijeron tal y tal cosa. Ella tomaba nota. Tomaba nota y lo utilizaba. Yo tengo una libreta donde tengo registrado, tengo por lo menos como cerca de 3.000, entre frases, palabras, contestaciones médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Que yo me baso después para yo hacer... Claro, usted hace sus vivencias en el periódico El Día semanalmente, las vivencias campesinas. Sí, que yo llevo ya pues 9 años... 9 años ahí siguiendo la estela de su madre, heredando claro. el legado de su madre, lenguaje popular, con humor, con mucho humor. Sí, no, la verdad que sí, siempre me gusta, empiezo con una cosa práctica del campo, tareas y tal, y termino siempre con algo de humor, siempre para dejar la sonrisa en la boca que lo lee. Yo tengo un montón de gente que me dice, oye, Francisco, lo primero que hago el domingo es comprar el día y leer eso para reírme un rato. Para reírse un rato, además sus amigos de La Laguna lo hacen con asiduidad. Su madre además tenía, como aquellos poetas laguneros, Crosita, Manuel Verdugo, incluso como Nijota, que utilizaba mucho, yo recuerdo de niño en la prensa, el estilo de la copla, del verso satírico, ¿no? A favor del campesino y en contra del progreso. Era curioso la filosofía que había, ¿no? Defendían al campesino, su manera de vivir, en contra del gramófono, del cine, del automóvil, que eran los inventos de la modernidad. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, que el campesino, como me decían, por ejemplo, los niños del colegio mío, me decían, maestro, me llamaron mago. Le digo, pues eso es un honor para ti. Un honor. Es un honor porque en la península el de campo se llama paleto, y paleto viene de palo, de bruto, ¿no? Mago viene no precisamente de bruto, ni de esto, ¿no? Sino viene de tío inteligente. Efectivamente. Y tal es así que yo tengo alguna anécdota de niño, me acuerdo de La Esperanza, el carnicero allí que me dijo un día, dice, oiga, don Francisco,
¿sabe usted los niños, los alumnos suyos, qué es lo que me hicieron? Le digo, yo qué sé. Sí, pues resulta, el carnicero iba a la casa a las 2 para ir, cenaba carnicero y se iba para la casa. Pero tuvo que hacer una diligencia antes y se fue a las 12. Y según entró en la casa, estaba el jardín y tal, y unos árboles frutales y tal, y vio a un niño montado en un árbol robándole las peras, claro. Se acercó Martín y dice, muchacho, ¿qué estás haciendo ahí? Y entonces el chico dice, cuando se vio cogido, dice, Martín, shh, que me espanta la pájara. Dije, y me dijo, dice, oye, pues no me jodió, lo dio muchacho. Pasó en el momento una señora, saludó a Martín y pasó el chico yo al lado de él con un tiro con el seno lleno de penas. Era un bribón. ¿A quién se le ocurre eso? ¿A un niño del pueblo? No. No, claro que no. El niño del pueblo está robando y viene el dueño y no hay por dónde correr. Claro, sale corriendo a O sea, que el ingenio del campo, ¿no? El ingenio del mago. ¿Sí? Don Francisco, usted también es, como su madre, maestro. Sí. Fue maestro toda su vida. Sí, por supuesto. ¿Recuerda su primera escuela y cómo fue? Bueno, mi primera escuela, eso no se me olvida nunca, porque eso fue en Cabo Blanco. La escuela era una antigua cuadra de camello, no tenía, era enorme, ¿no? No tenía sino una puerta al principio y otra al final. Ventanas no tenía, sino la puerta de entrada tenía de mitad para arriba cristales, nada más. Y tenía 90 alumnos, niños y niñas. 90 alumnos. A mí me dijo el inspector, dice, mire, usted se va a matar a trabajar, no va a haber resultado, pero no se desanime. Le digo, bueno, hago todo lo que puedo. La verdad que se portaron muy bien conmigo. ¿Había muchos analfabetos? 60 analfabetos totales. ¿De los 90, 60? De los 90, 60. Aquello fue un desastre. ¿Y cómo era posible que hubiera tanto analfabeto? Pues nada, porque parece que el maestro anterior a mí pues puso una sustituta, porque tenía un negocio, un empaquetado, ¿no? Y puso una sustituta, no le pagaba la sustituta, no daba clase, aquello un desastre. Bueno, caí yo y la verdad que conmigo se portaron divinamente en el pueblo, ¿eh? ¿Y logró meter en vereda a los analfabetos? Bueno, hice todo lo que pude, todo no, porque luego ya me trasladaron, al poco me trasladaron a Chigo. Y ahí siguió recorriendo la isla, ¿no? Sí. Pueblo por Sí. pueblo, casi. Que por cierto, ahí en Cabo Blanco, uno de los alumnos míos fue Leocadio Toledo, no se me olvida nunca porque era el nombre de mi hermano, Leocadio, que luego fue alcalde de Arona. Y en el verano, yo no sé, a través de mi hija Luisa, se acordó y tal, me llamó por teléfono y resulta que me hicieron un gran homenaje allí. Hicieron un homenaje. Hay que recordar que don Francisco es el padre de Luisa Machado, una cantante muy conocida en Canarias. Los Machado tienen mucha raigambre en Canarias. Hemos comenzado hablando de su madre, doña Luisa Machado, muy popular, una mujer de una gran personalidad, maestra, una mujer que escribía, que tenía amor por la música, por el teatro, la radio, que inventó el personaje de Seña María, que hacía las voladas de Seña María, que luego, por cierto, generaron la Seña Pepa y Chau Venancio, que yo sí, lo recuerdo exacto. también a Eso fue posterior. Sí. Genoveva del Castillo y Arturo Navarro Grau. En la historia de la radio esta mujer marcó un hito. Pero en los Machado hay mucha más gente que me gustaría que usted comentara. Sus tías, por ejemplo, eran 6 hermanas. ¿A cuál más ingeniosa y con qué vidas, no? Yo, bueno, recuerdo, según me ha contado mi madre, mi abuelo, Leocadio, bueno, voy a partir hablando de mi abuelo, ¿no? Sí, sí, Él estudió militar en la Academia de Toledo, pero a los 40 años ya se armó de militares y entonces empezó a estudiar abogado. Se apuntó en la universidad y empezó a estudiar abogado. Terminó la carrera de abogado, que la ejerció muy bien además, y después se hizo ingeniero industrial. Fue profesor de náutica, profesor de matemática de la náutica, etcétera, ¿no? Entonces él, como tenía 6 hijas, 6 mujeres en 6 casa. mujeres, dijo, bueno, ahora se hacen todas maestras. A las 6 las hizo maestras. Y dijo mi madre, prefiero ser mandado antes de ser maestra. Y le dijo mi abuelo, tú te haces maestra, porque yo lo digo, y luego si quieres hacer mandado, lo haces después. Pero primero maestra. Y te haces maestra. Pues todas ejercieron la carrera. 6 hermanas, 6 maestras. Exacto. Bueno, después de esto, pues tiene mi tía Mercedes. Mercedes, que además hay una asociación de mujeres que lleva el nombre de Mercedes Machado. Exacto, fue la primera mujer abogado. Hablaba latín, griego. Bueno, dominaba francés, inglés, Estudiaba el ruso también. griego, latín y luego estaba estudiando ruso. Estaba sí. estudiando ruso. Después, Ángeles Machado. Ángeles Machado fue una gran profesora de maestra. Bueno, en La Guancha, que fue donde ella ejerció especialmente, ella se casó con Daniel Morales, que era un terrateniente de ICO,
le subió el piano, un piano que tenía a lomos de unos burros y tal, y esto, ¿no? Qué escena Y ella esa, ¿eh? organizó la guancha, le dio vuelta a aquello. Amante de la música. Sí, se hizo además en los primeros, la biblioteca, hizo una serie de cosas allí extraordinarias, ¿no? Hay una estatua de ella, ¿no? Allí. Y está precisamente una estatua que dice Ángeles Machado, maestra, simplemente por ser maestra. Pero que ellos son unos, bueno, enseñaban a las niñas a coser. Se dice allí, en La Guancha, que su mejor escuela era el pueblo, ¿sí? Exacto, exacto. Su tía Elvira. Mi tía Elvira fue maestra también, ejerció en Los Silos, y ella después, como el marido era jefe de correo, se retiró, pero se dedicó a escribir las coplas, ¿no? Y tal, así que publicó un libro de coplas canarias que está muy interesante. Yo leí ese libro de doña Elvira Machado. Entre ellas está que le dieron, que mi tía Mercedes, para reconocer que una de las coplas no era una copla, sino que era un auténtico poema, era: al escucharte cantar unas folías mujeres, la copla quisiera ser para tus labios besar. Mi tía Mercedes reconoció que eso no era más que una letra, era un verdadero poema. De su hermana. Eso es de mi tía Elvira, sí. Y Mercedes era muy exigente para decir esas cosas, sí, ¿no? sí, claro. ¿Cómo era la copla de su tía, que era un poema realmente? Al escucharte cantar unas folías mujeres, la copla quisiera ser para tus labios besar. Es muy bonita. Precioso. Claro, muy bonito. Se llevó el primer premio en el Ateneo de La Laguna en el año 30 y pico, ¿no? El día exacto no me acuerdo, pero... Sí, sí. Había mucha afición a la copla antes. ¿Se ha perdido un poco esto de Yo creo que escribir coplas, que es tan bonito? Sí. Bueno, yo veo a veces el periódico, alguien que se dedica a escribir algo de coplas, pero... Cuando yo era niño recuerdo que había una gran boom de coplas. Estaban sus tías, Elvira, su madre, Luisa, que escribía además como el lenguaje campesino, Nijota, que antes cité, Crosita, Beremundo Pereira, en fin, gente que era muy buena. Y luego está en su familia, los Machado, seguimos diciendo, un apellido con mucho peso, su hermano Leocadio Machado, un hombre importantísimo en la radio, casi uniéndolo con su madre, porque Leocadio Machado es uno de los pilares de la radio en España. Exacto, sí. Sí, y además lo mencionaron, ¿no? Hace mucho lo mencionaron, con los 75 años que celebra de Radio Nacional de España, claro, era un pilar de Radio Nacional. Como uno, sí, claro, uno de los primeros. Yo recuerdo, cuando eso estaba yo en Madrid, cuando él empezó en la radio, me acuerdo que estaba María Mérida, Teodoro Río, Guillermo Sureda, eso, formamos un grupo, y yo era el más pequeño de todos, ¿no? Formamos un grupo para hacer un coro, para hacer el programa de Canarias, Canarias América, que fue el primer programa que hizo mi hermano Leocadio, ¿no? Era un genio de la radio. Y cruzó el Atlántico, pero además inventó... Sí, no, y además tuvo premios. Dos ondas, entre otros. Yo recuerdo entre ellos un premio que le dieron en Italia, que era solamente mencionaba el nombre María, pero la expresión que le daba al decir, por ejemplo, cuando nació María, cuando hizo la primera comunión, cuando se casó, cuando murió, ¿no? Y es solamente el nombre de María. Y tuvo un éxito de demonio. Y luego esto italiano también tuvo otro programa. La Raya, era un personaje. Ahora, estamos hablando de su familia y yo quiero hablar también de usted. Don Francisco, usted es también un hombre además muy querido en su entorno, porque usted ha sido un maestro esencial, fundamental, sobre todo en la Esperanza, donde estuvo 35 años, donde el pueblo le pidió y el ayuntamiento que le pusieran una calle, se la pusieron. Tiene una calle en la Esperanza y es un hombre muy querido, que además ha seguido la estela de su madre. Usted ahora que está jubilado, ¿qué está haciendo? ¿Escribiendo? En fin, ¿qué hace? Bueno, yo sigo escribiendo precisamente las cosas estas que publico los domingos, que ya son... Las vivencias campesinas. Que a veces me dicen, yo me tropezo con personas y dicen, pero ¿de dónde sacas tú, con 9 años todos los domingos, de dónde sacas tu materia? Digo, bueno, pues estoy a la caza y pesca, de alguna anécdota y tal, y entonces yo pues la adorno, ¿no? Ya le doy el tipo de campo, tal, esto, y la adorno... Con la vis cómica que le caracteriza. Hombre, pues sí, no, y además que yo voy por la calle y me tropiezo, un montón de gente que me dice, adiós Francisco, le digo, es un exalumno, ¿no? Y la verdad que tengo la satisfacción de que todos me miran muy bien, porque yo como en clase fui con mucho humor. ¿Daba clase con humor? Sí, sí, yo trabajé con los alumnos y siempre tenía esa dosis de humor con ellos y el atendimiento. Bueno, salíamos a recreo y todos los alumnos me rodeaban a mí. Le voy a poner, póngase bien el micrófono que lo tiene un poco torcido, el micrófono que tiene usted a la derecha, ahí, un poquito derecho. A ver, no, se lo he quitado. Ha sido peor, voy a tener que ponérselo yo, porque quiero que se le escuche bien. Está usted hablando y no quiero que se le escuche mal. Está usted diciendo que fue un profesor con humor, eso es interesante. Ahí lo tiene mejor.
Pues sí. Con humor, porque así entra mejor la letra, ¿no? No, sí, no con sí. sangre, sino con No, humor. no, yo recuerdo Eso de la regla a mí y me decía un maestro, del reglazo. oye, yo entro en clase y los niños parecen una manada de elefantes que se me echan encima, le digo, tú no sirves para ser No maestro. eres un buen profesor, claro. Tú no sirves para ser maestro. Tú entras en clase y entras sonriente, que contagia a los niños. Así como entras serio y entras con tal, contagia a los niños también. Claro, claro. Yo, por ejemplo, recuerdo entrar en clase y un niño se había pelado a lo Amadeo, ¿no? El pelo así de punta. Y entrar y decir, yo, muchacho, te dije que no fueras a ver la película Fantasma, ¿no? Y se echaba a reír. Ya la clase se ríe y tal, y ya pones un humor. ¿Nunca tuvo ningún incidente con un alumno rebelde? Una vez, solamente una vez, pero yo con picardía, como yo di clase, por eso me fui de La Esperanza, porque le di clase a los padres y luego di clase a los Y hijos. a los hijos. Hubo un alumno medio rebelde y entonces yo hablé con el padre y le digo, mira, autorízame a darle una torta a tu hijo, que no te lo voy a tocar, sino que él lo sepa. Bueno, el padre delante, me lo expliqué por qué, ¿no? El padre se llamó al alumno delante de mí y dice, mire, si se porta mal, no tenga usted, dele 4 cachetones, pero bien dados. Yo, el alumno era los ojos como plato. Se puso el hombre firme, se acabó el problema. Una vez intentó y tal, digo, ¿tú sabes lo que me dijo tu padre? No hará falta llegar a ese extremo. Hay permiso. Ya está. Y es la única vez nada. Cuénteme la verdad, usted que es un amante de las palabras canarias, a hurtadillas no toma nota de las que va escuchando por la calle, todavía incluso jubilado ya, ¿no le apetece siempre apuntarla, que tiene una colección tremenda? Sí. Para que no se pierdan. No, hay una serie de palabras que yo siempre he dicho. Mi madre siempre decía, por ejemplo, la palabra cabrito, jamás empleó cabrito, sino baifo. Pero ¿por qué vamos a decir cabrito si canario, el canario es baifo? Claro, claro. Claro, se viene prohibir en los bares de poner cabrito, sino de poner baifo. Esto, yo recuerdo los campos de pequeño decir, por ejemplo, el folelé. El folelé. Folelé, la que era libélula. la libélula. Sí. Exacto. El folelé, el tabobo, el perenquén, la chuchanga, que todo el mundo caracoles. Caracoles. Estamos comiendo caracoles, ¿qué? Caracoles. Chuchanga. Chuchanga. Que Además luego se utiliza para muchas cosas, Exacto. la chuchanga. Bueno, y así hay tantas y tantas palabras que por eso yo he seguido, para que no se pierda el léxico de campo, esta forma Sí. que tienen los campesinos a hablar, y el humor que tienen también, que tienen montones Claro, de tiene mucho anécdotas. humor, la forma de hablar misma ya es humorística, muchas de las Sí, palabras sí. un giro, pero muchas, no le quiero interrumpir, acabe usted lo que vaya a decir, luego le comento una cosa. No. Dice usted que a usted siempre le gusta esas palabras porque además defiende la manera de ser de la gente, ¿no? Pues sí. Del pueblo, como Pues cómo sí, son. claro que El sí. sentido del humor que tienen. Pues sí, la verdad que sí. ¿Algunas Y de yo esas palabras, Francisco, no son realmente antiguas y creemos que están mal dichas? No. Hay montones de palabras como, por ejemplo, la palabra trujire. Trujir. Oye, yo recuerdo los campos, decía, oye, tú trujiste tal cosa. Y yo decía, yo, trujire. Pues trujir es traer en castellano antiguo. Pero en el antiguo, claro. Sí. O sea, que está bien dicho, estuvo bien dicho. No, está bien dicho, está Se bien dicho. conserva en estado intacto. Como en el colegio, por ejemplo, los niños me decían, oye, hoy maestro, hoy toca almóndiga. Le digo, almóndiga no, albóndiga. Albóndiga, pero Con claro. B, albóndiga. ¿Y está bien dicho también? Y resulta que en el diccionario está bien dicho de las dos formas. Albóndiga y albóndiga. Albóndiga y albóndiga. ¿Toballa? Como toballa y ¿También? toalla. ¿También? De las dos formas está correcto Claro, que decirlo. pensamos que, como Así no que- vamos con el diccionario al lado, no lo comprobamos, creemos que está mal dicho y resulta No, que... ya. Yo me acuerdo cuando yo estoy en Madrid, cuando digo, me molesta el carcañal, dice, ¿esto qué es? ¿En guanche? Digo, carcanal, en guanche, carcanal, ¿qué es? En Madrid, claro. Sí, ese, el talón del pie, pues digo, diccionario en mano, carcañal. ¿Y existe un humor lagunero, usted que es lagunero, propiamente lagunero? Sí, hay mucho, sí, en la laguna, y yo creo que es de la Humor zona, lagunero, se dice. yo creo que es de la zona de los pueblos donde más humor hay, ¿no? Sí, ¿no? O sea, hay de anécdotas y de... Una vez estuve hablando con Julio Fajardo, que tenía unas coplas o unos sonetos enciclopédicos, no sé si usted los conoce, del el bere lagunero, eso de hablar al revés, que también tiene su truco, ¿eh? Hay una su gracia. anécdota, tiene una palabrita, pero bueno, se puede decir. Sí, El de Juanito Cabeza. Juanito Cabeza. Bueno, Juanito Cabeza con dos Canarias, que fueron a la península, y al pasar en Cádiz, claro, estuvieron en un bar tomándose una cerveza, unas quiquillas y un andaluz simpático, esto, miró desde fuera, empujó la puerta y dice, ¡Josú! Pues no pensé que el cristal de aumento en la cabeza de Con Juanito. la cabeza de Juanito. Pero después cogieron el tren, fueron arriba a Cantabria, y el tren paró en Cabezón de la Sal, y entonces había uno de los encargados del vagón que avisaba los minutos que estaba en cada estación. Bueno,
Ya paró el tren, Cabezón de la Sal, y abrió la puerta y se quedó, claro, se comió por Juanito y dice, Cabezón, 5 minutos. Y dice Juanito, sí, y el coño de tu madre media hora. Sí, eso era de Juanito Cabeza, ¿no? Bueno. ¿Y eso es lagunero? ¿Eso es humor lagunero? Sí, Eso, sí. eso es el anecdotario lagunero, ¿no? Pues sí. ¿Está usted contento con tener una calle en el sitio donde dio clase 35 años? Hombre, para mí ha sido pues un honor, claro. Un honor, ¿no? Un honor pasar yo por allí y ver mi nombre perpetuado arriba, claro. Eso es un recuerdo para toda la vida. Pues Y sí. hay muchas cosas de su madre. En este libro, Elfidio Alonso Rodríguez hace un prólogo, cuenta una anécdota de doña Luisa, de que en una ocasión la vieron subida a una carreta en una romería. Sí, sí, sí. Por sí, cierto, sí. ¿usted fue el creador de la romería de la Esperanza? Sí, sí. Cuénteme eso. Sí, yo me acuerdo, el alcalde, que ahí estaba entonces Elías Bacallado, me llamó al ayuntamiento y me dijo, hombre, le llamo para que sugiera usted algo para cambiarla, siempre la fiesta siempre se hace lo mismo y tal, para que usted sugiera algo, ¿no?, para cambiarla esto. Y yo le dije, digo, bueno, ¿y por qué no hacen ustedes una romería aquí, en un sitio de campo como es la Esperanza? Y el presidente de la fiesta dice, no, pero aquí no hay carreta, ¿no? Digo, alquilan a ustedes a San Benito, que termine la romería de San Benito, alquilen ustedes unas carretas. No, pero tampoco es que no hay traje, la gente no tiene ropa. Le digo, avísenlo ustedes con tiempo, anúncienlo con tiempo, verá cómo la gente saca ropa. Va, así fue. Y fue a la primera romería, salieron 2 carretas nada más, pero ríase. Así empezó. Empezó, pero claro, una de las carretas iba a aquellos productos pares de embutido y la otra de Montesano, que fueron repartiendo a todo el mundo embutidos. Aquello fue, bueno, está, apoteósico, ¿no? Así como empiezan las cosas. Y así empezó Y en este prólogo de su libro, de monólogos y diálogos festivos, Elfidio Alonso cuenta que en una de las romerías laguneras en honor al patrón de los labradores, vimos a doña Luisa, su madre, encaramada a lo más alto de la carreta del trigo, lanzando turrones a diestro y siniestro. Luego resultó que se trataba de una de las famosas voladas, puesto que el turrón cilíndrico era de madera. Sí. ¿Tenía esas cosas su madre entonces? Iba mi madre en una esas carretas que era toda de paja hasta arriba, pero enorme. Oh, me acuerdo de don Domingo Pérez Cáceres, el obispo, y dice, pero doña Luisa, ¿cómo se subió usted ahí arriba? Y resulta que la carreta la arribaron a una pared y mi madre se subió por arriba, porque si no había manera humana, ¿no? Bueno, y luego, y eso fue verdad, que ya en la parte de arriba con una turronera, ¿no? Y tirando turrones, todo el mundo cogiendo los turrones y eran pedazos de madera, ¿no? Eso es muy típico de La Laguna porque a mí, Quique, Enrique Martín, contaba anécdotas de cuando el Sputnik, cuando no sé qué, hacían bromas laguneras de ese tipo, públicas incluso, sí, no, que formaba parte de la tomadura de pelo del lugar, ¿no? No, y en los carnavales no digamos Y en nada, los carnavales laguneros, que los hubo. Pues sí. Importante, muy importante. Ser maestro era muy importante en su época, ¿no? Sí. Y hay una cosa importante que yo quería hablar, porque yo creo que para mí la figura del maestro, el maestro debe convivir con el pueblo. Ajá. Debe convivir. Como yo viví, por ejemplo, La Esperanza arriba, primero en Lomo Pelado, que estuve 10 años antes de bajar La Esperanza, y yo vivía arriba, conviví con la gente, ¿no? Yo tenía que hacer instancias, tenía que hacer planos que exigían, por ejemplo, planos de las casas, venían que yo se lo hiciera, instancias, montones de cosas de estas. Y aparte de eso, que yo tenía un contacto directo con los padres. ¿Usted iba a las casas? ¿Los visitaba? No, ¿No pero... tenía por qué? No, ellos me visitaban. Pero lo veían, claro, sí, habitualmente. Sí. Y allí mismo, en esto, y tenían contacto directo con los padres, ¿no? Convivir con el pueblo es fundamental. Sí, claro, fundamental. Para los niños es fundamental. Y tal es así que yo, en la escuela mía de Lomo Pelado, era una escuela que tenía 72 alumnos y tenía curso primero, segundo, tercero, cuarto y quinto y los que estaban empezando. Que montones de maestros me decían, pero, ¿qué hacías tú para sacarlos? Le digo, pues mira, ¿sabes lo que hacía? De mí pasaron directamente al instituto y siguieron bastante bien. Que yo me quedaba... ¿Y usted los iba llevando todos los cursos? Sí. Primero, segundo, tercero, claro. Cuarto, quinto. Y había una cosa que yo me quedaba maravillado, es cómo aprendían. Y es, por ejemplo, es que yo, curso quinto, todos los demás tienen que estar callados. Eso sí, tenía mis reglas en mano, ya no hacía falta tocarlas, sino ellos saben ya. Explicaba la lección del curso quinto, tal, esto, pero estaban escuchando los demás. Curioso que eran de otros cursos, de cuarto, de tercero. Cuarto, tercero y tal. Todos juntos en el aula. Sí, aquellos escuchando. Curso cuarto explicaba tal, los cursos tercero y tal, escuchando. Cuando los cursos primero y segundo llegaban a quinto,
tenían súper trillado aquello. Aquello le sonaba, era una musiquita que le sonaba, ¿no? No sonaba esto, sino que lo sabían perfectamente. Ya se lo sabían. ¿Y ese sistema lo aplicó usted por su cuenta o se le Bueno, ocurrió? yo no sé, es que tenía que hacerlo así, si quería sacarlo adelante. No tenía otra manera tampoco, claro. Hombre, ya. Claro, usted no conoció eso que ahora está tan de moda del fracaso escolar. No se le iban los chiquillos. No, No se le iban, ¿no? no. Yo no dejé analfabeto ni a nadie. Nadie. Sí, Hombre, había algunos que eran torpes, por supuesto. Sí. Eso no podía yo, Entre esos no por se mucho podía. quisiera, no podía más, ¿no? Pero analfabeto no. Sí. O sea que hice todo lo ¿Y que al pude. torpe qué hacía usted para que estudiara? Bueno, Para que aprendiera, para que yo, se según pusiera? ya bajé luego a La Esperanza, abajo al casco, entonces ya tenía la clase, la dividí, que me dijo una maestra últimamente que hizo que me llamaron para dar una lección en la escuela de magisterio, ¿no? Para aprender de don Francisco cómo hacía aquello, ¿no? Me ¿Cómo daba llamaron, clase en su me época? llamaron Eso está bien, profesor preguntarle. para que yo esto. Y digo, pues yo lo que hacía era, la clase la separaba en grupos de a lo mejor de 6, de 4 o 5 grupos de 6, donde ponía uno muy inteligente, otro menos inteligente y tal, y algunos torpes. Los iba Ya, ubicando. esto. Yo explicaba, ¿no? Ponía ejercicio, actividades y tal, y decía, bueno, ustedes ahora consúltense ustedes. Ustedes consulten, pero en voz baja, nada de esto, sin levantar la voz, consulten. Que no lo entiendo lo que sea, entonces ya recurren a mí. Entonces yo les explico. Pues me dio un éxito de mil demonios. Así, esa manera de... Porque entre ellos, los torpes estaban pendientes y el otro estaba explicando tal, y esto se... y se formaban bueno, grupos, claro. claro. ¿El examen cómo lo hacía? ¿Los dejaba copiar o les decía, ojo, aquí no se copia nadie? No, copiarse no. ¿Copiarse no? No. Eso sí, yo paseaba, tal, esto, Para que copiarse. nadie se copiara. Exacto. ¿Y se le dormían en clase alguna vez porque eran chiquillos también de la agricultura, que a lo mejor trabajaban con los padres? Bueno, yo como fui ya últimamente profesor de matemáticas, y ya matemáticas, los cursos superiores, a veces explicando la cosa de álgebra y tal, veis que Que algunos es niños, un poco de, en fin, desagradable para el que no sea un aficionado. sí, Porque los sistemas de a mí me ecuaciones y costaba la tal, matemática, ¿eh? sistemas No de me entraba tan ecuaciones y tal, fácilmente. y veis que un niño está mirando por la pizarra, el otro estaba aquí, el otro estaba... Despistado. Paro la clase, les cuento un chiste, a la altura de ellos, no, les cuento un chiste, los relajo, se ríe y tal, los relajo y sigo la clase. Me venía estupendamente bien. Claro, eso despabilaba un poco a la gente. Entonces los niños toda ya, enloquecida. ya me lo atraía la atención, que muchos maestros me decían, pero ¿tú qué haces para ganarte la atención de los niños? Es Digo, que matemática es un hueso, ¿eh? sí, Y si tiene un poquito de sueño... Pero Hombre. yo le preguntaba más por los chiquillos que a lo mejor venían, que suele ocurrir en el campo, ¿no? Que vienen ya cansados, que no han descansado bien, que han estado ayudando a los padres en las labores del campo, quizás. Bueno, no. ¿Se daban casos? Últimamente no, porque el niño a las 8 de a las Ya 9 de la estaban mañana que descansados. tienen en escuela, Sí. no tienen labores del campo. ¿no? ¿Niños enfermos? Bueno, Lo no, normal. a veces lo que yo notaba era que algunos al principio, ¿no? Notaba yo que los niños Sin desayunar, por ejemplo. me daban olor a bebida. ¿Alcohol? ¿Sí? ¿Y a qué edad? Yo decía, pequeños, 9 años. Bueno, 10. antes en el campo se le daban a los niños también unas mezclitas de Sansón con... No, yo decía, pero muchacho, ¿qué desayunaste hoy? No, mi madre me hizo una relera de gofio y vino. Sí, es que les ponían vino, efectivamente, pero lo hacían a conciencia en el campo. Al Pensaban principio, que sí. eso era bueno y claro, un error. Claro, una relera de gofio y vino, claro, me da olor a bebida, ¿vio? Como, Sí. pero bueno. Costumbres de campo, sí. Yo Sí, recuerdo sí. eso, sí, costumbres de campo. Y entonces, y le regalaban también, que era muy afectuoso al maestro, regalarle pues al frutas. principio sí. Al principio sí. Además yo siempre he sido una persona de mucho humor, siempre me he reído. Me acuerdo de la fila, todos los niños venían subiendo, cuando estaba allá abajo en La Esperanza, ya Albo Pelado, que había 700 alumnos, ¿no? Sí. Subían los niños, había una niña que a la mejor llevaba un ramo de flores o una cesta de peras para la maestra, ¿no? Y yo me quedaba parado y le digo, muchacha, ¿para qué te molestaste, hombre? Y me decía, La recojo yo. me decía, para usted no, ¿eh? Claro, bueno, ¿no? qué bueno, qué Yo para bueno. verle la cara nada más, ¿no? En fin, pero la verdad que la gente es agradecida en el campo, ¿eh? Ah, no, sí. Sí, y, la verdad que y sí. desconocemos cómo son nuestros campesinos porque vivimos en ciudades y no nos visitamos, ¿no? No estamos Ya, en ya. contacto. Y eso sí es verdad que en Canarias, zona rural de toda la vida, nos hemos hecho muy capitalinos. No, sí. Y yo ya digo, yo al principio tenía muchos, me hacían regalos de cabrito, mi papá no compraba Cabrito no, de nunca. baifo. Baifo. Ah, ya ve usted lo que pasa, se nos escapa, claro. De baifo, de papa, de fruta, yo qué sé, Sí, que se agradece.
¿Va a seguir escribiendo libritos con monólogos y diálogos festivos? Pues yo tengo ya para publicar como 4 o 5 libros de estos. ¿Tiene ya material para publicar ya? Se cuenta que son 9 años, todos los domingos. La vivencia, todos los domingos que lleva usted publicando. Exacto, sí, sí. Es que queremos seguir leyendo cosas. Es delicioso. Les recomiendo que se lean este libro, Monólogos y Diálogos Festivos, de nuestro invitado Francisco Rodríguez Machado, que ya lo han conocido, es toda una vida, y que trae todo un pozo de sabiduría popular que hereda de su madre y que él ha seguido desarrollando. Y es una delicia. Son textos pequeñitos, cortos, maravillosos. Así que hay que seguir publicando, don Francisco. No, sí, sí. Y uno de ellos es, por ejemplo, el de, que ahí lo leyó, o está ahí, sí. El de la señora que había puesto una granja de gallinas. La granja de gallinas, sí. Y resulta que, claro, compró un montón de gallinas, pero las gallinas se empezaron a picarse los huevos, se los picaba, se los comía, y esta mujer dice, nada, gastándome yo millo y gastándome un dineral, nada, no, quito todas las gallinas. Y hablando con una vecina, dice, mira, voy a quitar todas las gallinas por esto. Dice la vecina, muchacho, no quite. Ahí en casa de fulano de tal, en la ventita aquella, venden huevos de plomo que los pones en el nidal, las gallinas pican aquello, ¿no? Y les quita el vicio. Y dice, pues caramba, y allí dices tú, sí, allí los venden. Bueno, llegó esta mujer a la venta de Serafín, por ejemplo, sí. Y se acercó, y Serafín que estaba agachado, y dice esta mujer, oye, Serafín, ¿tienes huevos de plomo? Y dice, no, hija, lo que tengo es un dolor de reuma, que no. Son dice todo, son divertidos. Don Francisco, un abrazo muy fuerte y enhorabuena y felicidades por esta publicación. Y a ustedes también, muchas gracias. Sigan en compañía de la Televisión Canaria. Muy buenos días.